¿sí? Los saduceos del primer siglo, que eran personas religiosas, muy religiosas, extremistas, entre comillas. Bien, ahora vamos a ver aquí que los saduceos, antes de ver la siguiente diapositiva, temían que la autoridad rabínica en ascenso terminara reemplazando precisamente a la autoridad central del gran templo de Jerusalén, dominado políticamente por los saduceos. Ellos tenían ese temor de que de alguna manera los fariseos subieran y ascendieran a la cuestión política y que fueran desplazados. Entonces, por eso es que los nazarenos ahora sí que estaban dentro de los fariseos, se congregaban en las sinagogas para escuchar la lectura de la Torá. Ahora, los nazarenos que seguían las enseñanzas de Yeshua de Nazaret sufrieron exilios y persecuciones por parte del poder político saduceo. La aflicción ideológica de los nazarenos era netamente farisea, como les he dicho y les he estado diciendo en esta clase. Para el judaísmo tradicional fariseo, los nazarenos eran aceptados plenamente dentro del judaísmo. Ahora, los conflictos que se desarrollaron en el marco histórico eran disputas interjudías entre saduceos y fariseos, o también entre los militares que estaban en contra de los romanos y los pacifistas. O sea, había gente que sí se manifestaba, pero eran pacifistas, eran tranquilos, no eran agresivos, y iban a las armas. Uno de ellos, de los pacifistas, era el esenio Juan el Bautista. Entonces, estamos hablando que había conflictos, ¿sí? En este marco histórico que estamos visualizando de este primer siglo, y pues había, como siempre, cuando hay 2 o 3 judíos, hay 5 o 6 opiniones. Entonces, esto era lo que estaba pasando. Los primeros mártires que vemos en la Biblia, de los nazarenos, de los seguidores de Yeshua, no eran hombres considerados herejes dentro del judaísmo oficial, sino eran fariseos que se encontraban en una lucha política contra los judíos saduceos, es decir, contra los saduceos que se habían aliado al imperio romano. Entonces había una lucha política, no perdamos de vista eso, ¿ok? Los saduceos y los fariseos, había una lucha política en primer plano y en segundo plano sus ideologías religiosas o espirituales. Ahora, los nazarenos, como parte del movimiento fariseo, defendían en cierto modo las bases auténticas del judaísmo rabínico. Es decir, los nazarenos no estaban en contra de ese judaísmo rabínico, lo defendían. Ahora vemos aquí en la pantalla, dice, en Jerusalén, además de los judíos nativos, de los que habían nacido ahí en Judea, existían otros judíos, otros israelitas, en otro grupo, vamos a decirlo así. Estaban los gentiles griegos, y aquí es donde vamos a poner atención. Estaban los gentiles griegos que habían abrazado el judaísmo, y también estaban los judíos griegos que mantenían su propio idioma, sus propias costumbres, y hasta construían sus propias sinagogas para las oraciones religiosas. Entonces ya tenemos 2 grupos, los gentiles y los judíos, que eran precisamente de los griegos, que eran griegos. Entonces ahí tenemos una idea de cómo eran sus reuniones, de alguna manera el pintor, y de acuerdo a la historia, pues hizo este cuadro para que nosotros nos demos cuenta cómo eran muchos de estos judíos nazarenos y muchos de los que se estaban agregando, que eran griegos y que eran judíos griegos. Bien, muchos judíos helenistas, y aquí está lo interesante, muchos judíos helenistas y griegos convertidos al judaísmo habían ingresado en el grupo de los nazarenos. Es decir, acuérdense que dentro del grupo de los fariseos estaban los nazarenos, ¿ok? O sea, se confundían. Lo único que los hacían diferentes es que ese grupo nazareno, un grupo minoritario, comparado a la demás población, a eso me refiero, ellos, lo único que los diferenciaba es que ellos creían en Yeshua. Pero de ahí para allá practicaban lo mismo y defendían precisamente lo que decía yo hace un momento, el judaísmo rabínico. Entonces, ahora, cuando entraban y empezaron a llegar los griegos y los judíos griegos, gentiles griegos y los judíos griegos, y empezaron a entrar a la sinagoga rabínica, la judía, la farisea,
Muchos de esos judíos eran helenistas y griegos convertidos al judaísmo. Pues, pero cuando entraron al grupo de esa sinagoga, muchos de ellos se habían ido con el grupo nazareno, habían creído el mensaje de esperanza de los nazarenos, ¿sí? Ahora, los primeros seguidores de Yeshua eran la mayoría galileos o del territorio de Judea, es decir, que no tenían influencias helenistas o helenizantes de ninguna forma, porque todos estaban en las sinagogas judías, tenían la ideología farisea, rabínica, como Yeshua lo tenía. Entonces, no había una influencia helénica, helenista, griega, el pensamiento griego no estaba ahí, en ese grupo. Pero ya después de la muerte de Yeshua en las sinagogas que empezaron a llegar, empezaron a involucrarse con los nazarenos. Ahora, después de la muerte de Yeshua, se unieron un grupo de judíos helenistas cuyas costumbres no eran las mismas que la de los judíos de ahí de Jerusalén, del territorio patrio, ¿sí? Además de que muchos se habían convertido al judaísmo. Entonces, imagínate, traían sus costumbres, sus ideas, sus mitos griegos, pensamientos helenistas, sus pensamientos filosóficos de Platón y de otros más que había, como los dije en la primer clase que había diferentes filosofías. Entonces, imagínate, esa gente se empezó a meter a las sinagogas y muchos se empezaron a meter con el grupo de los nazarenos, ¿ok? Creyeron y eran parte del grupo de los nazarenos. Ahora, el problema que enfrentaron los primeros nazarenos es que no había una representación para los miembros judíos de la cultura griega y para los conversos al judaísmo. Y por eso vemos el capítulo de Hechos, capítulo 6:1, de estos griegos que de alguna manera estaban diciendo que no tenían una representación dentro de ese mismo grupo. Y pues buscaron una solución y pues no hablamos todavía de gentiles, o sea, de los que no eran judíos, sino que era un grupo que querían un lugar dentro de la estructura del movimiento judeo-nazareno o judeo-cristiano, como le dicen ahora, pero de acuerdo al lenguaje del primer siglo, judeo-nazareno, sino que eran de judíos de cultura helenista. Es decir, judíos que habían abrazado de alguna manera el pensamiento, la ideología helenista, pero que ya se habían acercado al judaísmo y que estaban con el grupo de los nazarenos y que ese grupo de judíos helenistas estaban pidiendo tener una representación. Es decir, oye, aquí nosotros no figuramos, queremos ser parte activa también con ustedes, ¿sí? Entonces, así fue como los griegos empezaron a involucrarse. Y dice ahí en la pantalla, los griegos que se convertían al judaísmo tomaban partido por uno de los grupos judíos existentes. Unos se hacían saduceos y miembros respetables de la alta sociedad judía de Jerusalén. Otros, dice, se enrolaban entre los grupos de los ermitaños judíos, que son los esenios, y otros engrosaban las filas de los celotes o los ultranacionalistas judíos. Entonces podemos ver que algunos griegos ya empezaron a tomar partido, empezaron a ver sus grupos en dónde involucrarse. Entonces algunos griegos pasaron al grupo de los nazarenos. Sin embargo, los judíos helenistas, es decir, judíos que habían nacido dentro de la cultura griega, y los griegos convertidos al judaísmo no sentían poseer una representación dentro del grupo judeo-nazareno o dentro del grupo nazareno. No se sentían representados, no se sentían involucrados. Y fue así como aparecieron ya la palabra diácono. Eso abrió la puerta a que aparecieran los diáconos cuyo número fue 7. Se iniciaron con el 7 y pues es coincidente que con el número de 7, los 7 hombres que poseían el consejo municipal judío en cada una de las ciudades. Es decir, en cada ciudad había un consejo municipal de 7 hombres. Y así lo hicieron, levantaron en este lugar que estamos hablando ahí en Jerusalén, 7 hombres, ¿ok? Pero eran precisamente estos judíos helenistas, acuérdense, estamos hablando de estos judíos helenistas que nacieron en esa cultura y que traían también esa mentalidad, pero ahora creían en Yeshua, ¿ok? Ahora, los primeros, de acuerdo al relato del libro de los Hechos, es Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas,
y Nicolau o Nicolás, este último era un prosélito de Antioquía, ¿ok? Aquí está en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y estos personajes, pues fueron los primeros 7 diáconos que hubo. Ahora, 6 de los 7 diáconos, ahí vemos cómo los estaban ordenando, estaban orando por ellos. 6 de los 7 diáconos eran judíos de origen genealógico, de sangre, como decimos, aunque sus nombres eran griegos por la traducción del hebreo, porque eran judíos helenistas. O sea, eran de sangre israelita, judía, ahora sí por descendencia, pero sus nombres pues eran de helenistas. Solamente uno era griego y que había convertido y era Nicolás. Ese sí era griego, pero se había convertido al judaísmo y había creído precisamente en Yeshua. Estos 7 diáconos o ayudantes asumían las mismas funciones, ojo con lo que voy a decir, que tenían los antiguos levitas, que ayudaban a los sacerdotes. ¿Qué hacían los levitas? Ayudaban a los sacerdotes. Entonces, una de las funciones del diácono era ayudar. Aquí no había sacerdotes del templo, sino eran los apóstoles, a los enviados a llevar el mensaje del reino. Entonces, ellos estaban así para eso, para ayudar, como lo hacían los levitas. Ahora, es así como los 12, hablando de estos 12 apóstoles, delegaron ciertas funciones a estos 7 diáconos, estos hombres que todos eran judíos menos uno, como acabo de decir, quienes por su juventud pudieron predicar por toda Judea y las aldeas judías para hablar de Yeshua. ¿Sí? Entonces, había aldeas judías nazarenas, es decir, había aldeas donde creían precisamente en Yeshua. Entonces, también se dispersaron. Estos 7 jóvenes, que eran jóvenes judíos, eran más audaces que los mismos apóstoles, que los 12 apóstoles, pues ya algunos eran más grandes de edad y por supuesto no se pueden comparar en esa agilidad. Y pues dice que estos jóvenes judíos eran más audaces que los propios 12, que nunca buscaban conflictos directos con el partido saduceo del Sanedrín. Es decir, ellos no buscaban estar peleando, ellos llevaban el mensaje. Estos jóvenes eran mucho más liberales que el grupo de los 12. Esto sí, hay que entenderlo. Los diáconos eran más liberales, ¿ok? Que los 12 eran un poco más ortodoxos. Mientras que Pedro se dirigía al pueblo judío de Jerusalén, exhortando a aceptar la llegada mesiánica precisamente de Yeshua de Nazaret, el Sanedrín, y aquí viene algún asunto interesante, el Sanedrín quería terminar con los judíos helenistas de la ciudad, ¿ok? Entonces aquí el Sanedrín, que su mayoría eran saduceos, que eran los que estaban gobernando, no querían a los judíos helenistas. El helenismo, que era la cultura griega, traía conceptos idólatras al judaísmo. Y ellos no querían que estos griegos con sus conceptos de idolatría los metieran al judaísmo de aquel tiempo. Entonces el parlamento, hablando de este Sanedrín, temía que se expandieran y transformaran el espíritu hebreo, es decir, ese espíritu hebreo ortodoxo, por decirlo así, de la Torá y todo lo que está relacionado con la Torá, se perdiera por el helenismo. Y yo creo que no estaban equivocados, la verdad, porque el helenismo entró con fuerza precisamente al cristianismo. ¿Sí? Aquí vemos un asunto que con esto ya vamos a cerrar la clase, es Esteban, el diácono, y que él murió y que muchos habíamos pensado que había muerto por predicar el evangelio, por predicar de Yeshua, por hablar de Yeshua. Ahora recordemos que los saduceos estaban ahora sí que muy alertas con los judíos helenistas. Ojo con eso, judíos helenistas, no tanto con los nazarenos. Esteban era uno de los judíos helenistas que constituía el grupo de los 7 diáconos. Ahora, la lucha interna del judaísmo, recuerden, saduceo-fariseo, se encarnó en la lucha contra los judíos helenistas y más si estaban ya en el grupo de los fariseos. Esteban, y como lo acabo de decir, Esteban no cayó por ser miembro de los nazarenos, ¿sí? Porque creía en Yeshua, porque era cristiano, vamos a decirlo, términos de ahorita, ¿sí?
sino por ser del partido del helenismo dentro del judaísmo. Entonces, pues ya el cristianismo posterior, hablando de a partir del siglo segundo, del año 100 en adelante, el cristianismo posterior, por decirlo así, vio en la figura precisamente de Esteban al hombre que defendió el carácter mesiánico de Yeshua de Nazaret, pero más bien la causa de la muerte fue la crítica al poder saduceo gobernante, aliado al imperio, y no por predicar los pensamientos mesiánicos cuando nos referimos a Yeshua. Entonces, realmente, ¿por qué murió Esteban? No murió por predicar a Yeshua, por hablar de él, no. Murió por criticar precisamente el poder saduceo, el poder que estaba gobernando en ese momento. Pues bueno, esta es la clase de hoy y en este pequeño viaje que hicimos es para que nos demos cuenta cómo estuvo en el primer siglo y cómo de alguna manera entraron ya los helenistas. Y recuerden que los helenistas traen ciertas ideas que necesitamos ir identificando, que después se convierten en teologías. Entonces, espero que esta clase haya sido de gran ayuda para visualizar la historia del cristianismo y sus teologías, que es la segunda clase. Y pues bueno, ¿cómo se dice? La bibliografía está en pantalla, precisamente los cristianismos derrotados de Piñero, Asia Menor y los tiempos de Pablo, Lucas y Juan. Está muy bueno este libro de Eduardo Arens, las raíces judías del cristianismo, la sinagoga iglesia, la ruptura del siglo I y el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo. Todos estos libros son de Mario Sabán, excelente información histórica. Recuerden que Mario Sabán, aunque es judío, es un judío cabalista, pero sus libros hablan precisamente de historia, lo cual se los recomiendo. Él es un historiador. Y la Biblia y el helenismo de Antonio Piñero. Pues bueno, estos son los libros que recomiendo para este curso. Vamos, de acuerdo, vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo. Pues bueno, nos estamos viendo con el favor del Padre Eterno en la próxima clase. Que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom, te dé paz en tu vida, en tu familia, matrimonio, donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Y shalom, 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 shalom.